El Señor siempre tiene palabras para nosotros. El problema muchas veces es que nosotros no estamos en esa sintonía, no estamos en esa armonía con Dios. Y es ahí que cuando se nos da la palabra de Dios, es como si no tuviéramos el sentido del oído, ni de la vista, porque no podemos ver y no podemos entender o comprender lo que Dios nos está diciendo para nuestra vida. Y aquí hay una situación que también puede estar perturbando nuestro corazón y nuestra mente para no poder comprender lo que Dios quiere decir a nuestra vida. Fíjese cómo empieza este evangelio. Jesús le va a decir a sus discípulos: no se inquieten. En otra traducción también dice que tu corazón no se perturbe. Vemos que en estos tiempos también, querido hermano, nuestro corazón está siendo perturbado por muchas cosas, a tal punto que nuestra mirada hacia Dios ha ido desapareciendo. Porque las cosas de esta vida son más importantes que las cosas de allá arriba y de las que nos presenta Jesucristo. Y el Señor una vez más pone su mirada hacia cada uno de nosotros y nos dice que no se perturbe tu corazón. Fíjese esas palabras de hermosas, querido hermano. Pero cuán importante es que nosotros bajemos esa mirada o pongamos esa mirada en Dios y que podamos entender esta primera palabra, que no se perturbe tu corazón. El ser humano, queridos hermanos, en estos tiempos ha quitado su mirada de Dios y ha puesto su mirada netamente en las cosas de este mundo, creyendo que a través de su capacidad intelectual, de su fuerza y de muchas otras cosas más es autosuficiente y que no necesita de nadie más, y peor aún de un ser supremo que no podemos ver, que no podemos tocar, que no podemos acercarnos físicamente, si se puede decir así. Y es ahí donde el ser humano se ha ido perdiendo, querido hermano. Se ha ido deshumanizando, ha ido perdiendo su cercanía con Dios y con el prójimo. Fíjese usted, querido hermano, si usted se sienta ahora a hablar con alguien, en estos tiempos, al menos aquí en Bolivia, ¿qué es lo primero que vamos a hablar? De la situación económica, ¿no? Y por sobre todo de un banco, ¿no? Esa es nuestra charla. Padre, ¿cómo está? ¿Escuchó, padre, las noticias del banco? Ni siquiera me dicen bendecido ahora. Más importante es el banco que estar bendecido por el Señor. Y vemos entonces, querido hermano, ¿qué es lo que nos mueve entonces? ¿La palabra de Dios o las cosas de este mundo? Las cosas de este mundo. Y por eso andamos como el chavo, con la cabeza abajo, pateando piedra, ¿no? Y con nuestro morralcito, ¿no? Porque hemos dejado de poner nuestra mirada en Cristo. Fíjese, hay una palabra muy dura que va a decirle Cristo aquí y la va a decir con amor. He estado con ustedes y aún todavía no me conocen. ¿Cuántas veces hemos ido a la misa? ¿Cuántas veces hemos orado al Señor? Pero todavía no lo conocemos, lamentablemente. Porque nuestro corazón se inquieta y se perturba con las cosas de esta vida que pasan, querido hermano. ¿Cuántas crisis hemos atravesado en esta vida? Muchas. Crisis económica, crisis en la familia, muchas veces. Pero aún así no comprendemos cómo asumir esos momentos de crisis. Nos dejamos consumir. Hemos tenido tiempos, querido hermano, de bonanza, donde la billetera y los bolsillos no alcanzaban para poner los quintos. Teníamos plata a todo dar. Hemos tenido un montón de paros, un montón de cosas y no se nos acababa la plata, oiga. Y hemos vuelto hasta más gordos después de esos paros, ¿no? Pero no hemos sabido, yo digo, administrar eso. Y ahora que la situación nos está apretando el coto, obviamente estamos con el corazón perturbado, con el corazón angustiado. Y esa perturbación no nos deja ver al Señor, no nos deja maravillarnos en el Señor, no nos deja fortalecernos en el Señor. Y es por eso que venimos y oramos y no sentimos nada aquí y nos vamos más tristes o más renegones de lo que llegamos. Fíjese usted, querido hermano, el anterior fin de semana fui a una asamblea de la familia con más de 5.000 personas
Y me sorprendió dos cosas que siempre están, pero ahí fue muy latente. Fíjese usted que comenzamos a pedir el Espíritu Santo como hacemos nosotros aquí todos los domingos y todos los días cuando usted viene a misa a las 6 de la mañana. Comenzamos a pedir el Espíritu Santo. Y yo comencé a orar en lengua. Y ¿sabe qué, querido hermano? Solamente orando en lengua, las personas comenzaron a descansar en el Espíritu. Comenzaron a caer. Yo cuando vi primero que uno cayó, fíjese, y eso que yo estaba orando en lengua, y cayó uno y dije, ay, se desmayó, dije yo, no es tanta persona. Pero ahí cayó otro, y otro, y otro, y otro, y solamente estábamos orando en lengua. Eso no es todo, estábamos orando en lengua y habían personas que estaban siendo oprimidas por el mal y comenzaron a experimentar liberación. Orando en lengua, nada más, no era que alguien estaba sacudiéndole la cabeza ahí, que descanse, que se libere, como a veces queremos que nos toque, ¿no? Orando, pidiendo el Espíritu Santo. Fíjese, querido hermano, lo que nosotros hacemos aquí todos los días, pero hemos perdido el sentido de esas oraciones, que ahora ya incluso no nos dicen nada, incluso llegamos directo a la misa, ¿no? Fíjese. Ese fue un primer momento. Segundo momento, querido hermano, hicimos una adoración al Santísimo. Y el Santísimo pasó por todo el lugar, así como hacemos aquí igual en la mansión. Fíjese usted de la misma manera, querido hermano. Pasaba el Santísimo y la gente descansaba en el Espíritu. La gente se liberaba de una manera impresionante, querido hermano, que si usted no está acostumbrado a eso, iban a comenzarle a temblar la choquizuela. Porque, verdad, la presencia, lo que pasa que, querido hermano, esa es una comunidad de muchos mexicanos. Y los mexicanos tienen una tentación muy fuerte: ir a buscar a la Santa Muerte, brujería. Y esta Santa Muerte les ayuda supuestamente en su camino y en muchas cosas más. Obviamente, si usted se mete en brujería, eso se pone serio, ¿no? Entonces, cuando pasaba el Santísimo, esos coludos comenzaban a aparecer, ¿no? Y se manifestaba de una manera, querido hermano, que usted yo al final, yo presenciaba eso y me ponía a orar, porque me tocaba dirigir. Y yo decía, ¿qué voy a dirigir ya si el Señor había hecho todo? Pero nosotros, querido hermano, venimos acá. Tenemos esta gracia todos los días. Fíjese, esas personas manejaban 5 o 10 horas para ir a una asamblea de 3 días. Nosotros aquí tenemos esto todos los días y no queremos agarrar el vueltero. Comienza a caer 2 gotas y ya somos de azúcar, ¿no? Cuando nos dice el Padre que tenemos que venir a misa todos los días, nos vamos bravos porque no nos hizo una oración mágica de 2 segundos para quedar liberados. No queremos vivir la gracia. Queremos la gracia, pero no queremos vivirla. Y eso es lo que pasa. Y por eso andamos con el corazón inquieto, triste, agobiado, sin rumbo, sin sentido, pura apariencia, puro selfie. Y a la hora de la verdad el corazón está desesperado. Querido hermano, el Señor nos está pidiendo a caminar con Él. Entonces, pero primer punto es eso, que nuestro corazón no se perturbe. Aprendamos a buscar las cosas de lo alto. Alimentémonos de esta vida sacramental que el Señor nos regala. Que por gracia de Dios aquí en Latinoamérica tenemos, querido hermano, con tanta riqueza. Usted experimente, si usted algún día viaja fuera de Latinoamérica, va a experimentar, querido hermano, que en otros lugares usted no puede ir a misa todos los días porque no hay la cantidad de sacerdotes necesarios. Y peor aún, si usted va a un país donde hay un idioma distinto, más complicado para usted. Le dicen, las misas en español son una vez cada 6 meses. Y tiene que acomodarse al idioma que está ahí, y si no sabe el idioma, estamos chao. Aquí tenemos el lujo, querido hermano, de ir a misa a cada hora, a cada segundo, a cada minuto, a todo gusto. Y aún así, querido hermano, estamos perdiendo esto de poner nuestra mirada en el Señor. Vemos que el Señor en su Evangelio nos va a decir también, me voy, pero voy a volver. Y este irse, querido hermano, no es para hacernos sentir mal, sino para prepararnos un lugar.
donde aprendamos a descansar en su presencia. Entonces vemos que también en la vida pasa esto. Sentimos muchas veces que el Señor se ha ido, ¿sí o no? Parece que los asusté. No, el padre despertó bravo hoy día, no ha desayunado. Muchas veces hemos sentido eso, ¿sí o no? Que el Señor parece que se ha ido, ¿sí o no? Apenas, ¿no? ¿Por qué mienten? A ver, después en el confesionario, Padre, el Señor no me escucha, me dicen, ¿no? Sentimos muchas veces eso, que el Señor se ha ido, que no escucha mi oración. Pero vemos, querido hermano, que si sentimos eso, que el Señor no se ha ido, no es que se ha ido del todo, Él está preparando algo mejor. Y nos invita a permanecer en su presencia, que aunque no lo sintamos a cabalidad como quisiéramos, Él está ahí. Y dice, voy a volver. Es un ejercicio cotidiano lo que tenemos que hacer esto cada día, querido hermano. De fortalecer nuestra relación con Dios a pesar de lo que nosotros sintamos o percibamos con nuestros sentidos, porque la fe va a ir más allá de esos sentidos. Es importante entonces, querido hermano, que maduremos en la fe, que no nos consuma la desesperación, porque el Señor, a pesar de que puedan evidenciar los signos que nosotros evidenciamos a través de los sentidos, que Él no está, Él está preparando algo mejor. Eso que usted cree que era mejor, que era bueno y lo perdió, Dios le quiere dar algo mejor que eso. Amén. Oiga, si le va a aplaudir a Dios, apláudale bien, porque es para Él, no es para mí eso. Dígale, querido hermano, al de al lado, el Señor tiene mejores cosas para ti. Oiga, pero si fuera a hablar para alguien, esa boca una pipoca, ¿no? Qué barbaridad. Dígale, el Señor tiene mejores cosas para ti. Ahí más o menos dudando, ¿no? Como enemigo le dice, no, ya lo que dijo el Padre, eso le dice, ¿no? Yo voy y voy a volver. Y es aquí donde los discípulos también entran en crisis, querido hermano. ¿Y cómo es eso? Estamos con este hombre hace rato y nos dice estas cosas y no sabemos. Y es aquí donde el Señor presenta estas tres palabras tan hermosas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Son palabras que no tenemos que olvidar, querido hermano, en nuestro cotidiano vivir. Él es el camino, la verdad y la vida. Usted sabe que, valga la redundancia, sin camino no se puede caminar. Sin verdad no se puede vivir en acierto. Y sin vida solo hay muerte. El Señor quiere enseñarnos a caminar, querido hermano, y caminar es practicar esos mandamientos, por sobre todo el amor. Fíjese usted que San Agustín dice una frase tan hermosa, querido hermano, que siempre a mí golpea mi corazón. Dice, ama y haz lo que quieras. Pero obviamente cuando San Agustín dice estas palabras, las dice en el lenguaje de Dios. Cuando usted ama en el lenguaje de Dios, puede hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque todo lo que no es de Dios usted lo va a frenar. Y eso que usted va a querer hacer, si está en el lenguaje de Dios, va a fluir. Y no va a hacer daño a nadie. Y va a transmitir la presencia real de Dios en el amor. Fíjese la sabiduría de San Agustín. Ama y haz lo que quieras. Pero nosotros hacemos lo que queremos y no amamos. Eso es lo que hacemos nosotros. Porque en el amor supuestamente tomamos decisiones, pero destruimos a otro. Hacemos daño a otro. E incluso a nuestros seres queridos. Yendo a cosas más grandes, a nuestra sociedad. Si usted tiene un cargo con mucha autoridad, con mucho poder, en vez de dar beneficio, destruye. Y ahí vemos que hemos perdido ese amor a Dios. Y ese es el camino. Yo soy el camino, dice Cristo. Y Él nos invita entonces a imitarlo, en el buen sentido de la palabra. Imitar lo que Él hizo en esta tierra, cuando Él estuvo caminando ahí en medio de nosotros. Y usted lo va a evidenciar a través de los evangelios. ¿Qué era lo que hacía Cristo? Caminaba, se daba su tiempo, disfrutaba con los discípulos, a pesar de que los discípulos eran unos sinvergüenza, así como muchos de nuestros familiares, o también nosotros somos unos sinvergüenza, igual disfrutaba en familia Él.
Compartía, sabía que este lo iba a traicionar, sabía que este lo iba a negar, pero eso no le quitaba a él de compartir en verdad y dar un amor verdadero. Pero nosotros sí lo limitamos, ¿no? Este me hizo esto, nunca más le doy amor, nunca más le digo nada. Yo soy el camino. Hay un libro muy antiguo, querido hermano, más viejo que el sur, como se dice acá. Se llama Imitación de Cristo, un libro viejísimo, es chiquitito. Es uno de los libros más básicos dentro de la vida espiritual, que nos va enseñando y nos va poniendo ese deseo de imitar a Cristo en el buen sentido. Ahora, ¿qué es importante, querido hermano, para que nosotros aprendamos a caminar con Él? ¿De qué nos estamos alimentando constantemente? Me refiero a nivel espiritual. Obviamente aquí en Santa Cruz a nivel físico eso no hay problema, ¿no? Aquí hay churrasco todos los días, ¿no? Hay cumpleaños del perro, churrasco. Cumpleaños de recién nacido, churrasco. Porque es domingo, churrasco. O sea, ya, la carne la tenemos por todos lados. Yo digo siempre cuando viajo a otro lugar, ¿y cuál es lo típico allá? Yo le digo, mire, esta es la frase que yo he encontrado en mi pueblo en Santa Cruz. Si el almuerzo no tiene carne, no es almuerzo. Por lo menos hay una presa de pollo, que sea algo, ¿no? Carne, pero por sobre todo carne de res. Si no está la vaca ahí al medio en el plato, algo ha pasado. Y me dicen, ¿verdad? Oye, entonces ustedes comen harta carne, yo quiero ir para Santa Cruz, véngase, le digo. Y lo mejor de todo que tenemos un lugar que se llama La Mansión, y usted viera cómo alabamos allá, ¿no? Entonces, querido hermano, ¿de qué nos estamos alimentando espiritualmente? ¿De solo negatividad, de solo problemas? Yo digo, es bueno mirar las noticias, es bueno informarse, pero cuando nuestro mundo está movido solo por las noticias, ¿qué va a entrar en nosotros? Desesperación, porque las noticias, ¿qué nos va a mostrar? Todo es problema, todo es matanza, feminicidio, robo, la crisis económica, que no hay dólares, ¿no? Y comenzamos como leche hirviendo, ¿no? Fíjese, querido hermano, ¿de qué nos estamos alimentando constantemente? Si usted se alimenta más de Dios cada día, usted no va a entrar en desesperación. Y no porque Dios sea como una droga que nos aliena y que no nos hace ver la realidad, no. Usted se plantea las crisis con el Señor de una manera distinta. Y es por eso que tenemos que dar más prioridad a alimentarnos más de Dios que de las cosas de este mundo. Y por eso el Señor dice, yo soy el camino. Quizás nos hemos perdido del camino. Quizás la ruta que hemos asumido es otra, pero es tiempo de que hoy día usted vuelva al camino. Amén. Amén. Los veo que están medio titubeando ahí. Amén, dice, responden, ¿no? Querido hermano, cuán importante es que usted cada día sepa alimentarse de cosas buenas. Si usted todo el día en el trabajo recibe negatividad, recibe momentos de tensión, llega a casa a recibir cosas buenas, no a seguir transmitiendo cosas malas. Sepa frenar toda esa negatividad que usted recibe en el día, querido hermano. Y aquí Cristo nos dice, yo soy la vida. El Señor nos da un testimonio de verdadera vida. Y el Evangelio de Juan, si usted comienza a leer todo el Evangelio de Juan, queridos hermanos, el evangelista está buscando constantemente que tengamos vida y vida en abundancia, vida verdadera. Pero esa vida es en Cristo. Es importante que usted sepa cómo es vivir en verdad y Cristo nos enseña. Y vemos que vivir en verdad también hay un camino de cruz, porque Cristo también tiene su cruz, tiene su momento de dolor, pero eso no es la última palabra. Entonces su problema, querido hermano, su situación no tiene la última palabra, sino Cristo. Amén. A ver, diga, Cristo tiene la última palabra en mi vida. Y lo primero que le digan o le pregunte ahora en casa, usted eso le va a responder. ¿Qué hiciste? Cristo tiene la última palabra. Por más que digan, este está loco, ¿no? Ya usted le va a evangelizar a ese sinvergüenza que se ha quedado durmiendo. Querido hermano, el Señor quiere darnos vida y nos da un verdadero banquete, la Eucaristía. En todos lados, querido hermano, hay una crisis tremenda dentro de la fe católica, que el cristiano, el católico, ha perdido su interés por la Eucaristía. Preferimos que nos echen más agua bendita o que nos hagan una oración de exorcismo, según ustedes,
¿A qué la Eucaristía? Y la Eucaristía, querido hermano, es el sacramento por excelencia. Dice los documentos de la iglesia que no podemos hacer nada sin la Eucaristía. Y hemos tenido el año pasado un congreso, netamente, ¿no? Ahí está el lema todavía: Eucaristía, verdadera transformación en el Espíritu. Hemos perdido ese deseo por alimentarnos en verdad de Cristo y nos estamos alimentando de otra cosa. Nos estamos alimentando de la preocupación, nos estamos alimentando de la situación económica, nos estamos alimentando del tema de los virus y nos estamos dejando consumir. Cristo hoy también nos dice: yo soy la verdad. Él nos enseña a vivir en la verdad. Ahora también el tema de la verdad en estos tiempos, querido hermano, está relativizado. La verdad cada uno la maneja como le gusta, como quiere. Y a la hora de la verdad, valga la redundancia, no vivimos en la verdad, vivimos en nuestra verdad. Y ahí va también con respecto a la fe. Queremos vivir una fe a mi modo, como a mí me gusta. Una persona vino el otro día a pedir que yo ore por ella y yo estaba confesando y me dice: Padre, yo solo quiero que usted ore por mí porque yo me confieso ante el Señor todas las noches. Le digo: ¿y usted hace cuánto que no se confiesan? Hace unos 30 años. Yo ni había nacido. Fíjese usted. Pero queremos que el Señor nos bendiga. Queremos que el Señor derrame su gracia, pero yo no quiero hacer lo que nos enseña el Señor. Quiero hacerlo a mi modo. Yo todas las noches me arrodillo, Padre. Cierro los ojos, miro al cielo y digo: Señor, perdóname. Y yo sé que Él me escucha. Fíjese cómo transformamos, cómo cambiamos la fe a nuestro modo. Padre, yo quiero vivir en paz. ¿Usted ora todos los días? No. ¿Cómo quiere vivir en paz si usted no tiene relación con el dueño de la paz, con el dueño de la vida? Ahí está. Por eso estas palabras son tan profundas, querido hermano, que podemos pasarnos aquí unos 3 días. Yo lo puedo tener sentado aquí hablando de camino, verdad y vida, pero sé que algunos ya se están moviendo, ¿no? Y no, Padre, la tacuara no aguanta tanto, Padre, no se alargue. Cuán importante, querido hermano, es crecer en esto. Y fíjese que la primera carta de Pedro nos va a decir: aquellos que creen en el Señor, les va a corresponder todo honor y toda gloria. Pero aquel que no cree en el Señor, este anuncio será piedra de tropiezo y escándalo. Y usted ve, querido hermano, que aquella persona que no abre su corazón a Dios, las palabras de Dios más bien son ocasión de tropiezo. ¿Por qué? Porque le genera a ellos rabia, le genera soberbia. ¿Cuántas personas que le hemos querido anunciar la palabra de Dios y nos han respondido de mala gana? Pero al mismo tiempo es su perdición porque siguen con el corazón amargado. Abramos nuestro corazón a la palabra. Ahora fíjese la promesa que el Señor va a hacer en el Evangelio de hoy. Por eso que es importante, querido hermano, que usted llegue a meditarlo esto otra vez en casa. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1 al 12. Eso es lo que hemos meditado. Fíjense la promesa que dice: les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Fíjese que si usted cree en el Señor, hará cosas más grandes de las que Él ha hecho. Imagínense eso, querido hermano, la promesa que Dios le ha hecho a usted, que usted va a hacer más cosas que lo que Él ha hecho, imagínense. Pero nosotros, obviamente, si ni creemos en lo que hace Cristo, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nada. No nos convencemos ni a nosotros mismos. Querido hermano, el Señor sigue haciendo su obra. Y usted quizás va muchos años aquí en la mansión, sabe más historia que yo sobre la vida de aquí de la iglesia, la mansión. Y hay siempre referentes que han quedado en nuestro corazón de personas, no solo el padre Cris y Daniel, sino de muchas personas que han impactado su vida de fe y de oración. Hay una hermana que se llama la hermana Esther Suárez, ¿no? Y a mí me cuentan, yo no la conocía a ella. Tenemos un libro nosotros aquí en la mansión que usted puede adquirir sobre puros testimonios de lo que ha pasado a través de ella.
Tenía un don de conocimiento impresionante. Que usted llegaba a su casa, ni siquiera tocaba la reja y te decía todo. Entonces ya algunos le tenían miedo. Porque sabían que le iba a decir esos pecaditos que estaban ahí revoloteando, ¿no? Una señora me contaba, padre, a mí me daba miedo esa señora y me dijeron que yo vaya allá. Yo no quería ir, padre. Llegué, toqué la reja y me dijo, yo no la puedo atender porque tiene esto y estos pecados. Ay, salí rajando, padre, me dijo. Fíjese usted, querido hermano, y así tantas personas más que han pasado por este lugar, que se han dejado inundar por la gracia de Dios y han creído en este evangelio. Pero nosotros hemos quedado a medio camino, hemos visto esa experiencia. Hemos evidenciado esa experiencia, hemos visto tantos predicadores con tanta gracia, con tanta autoridad, y nos quedamos en lo mínimo, en lo pequeño, sabiendo que Dios quiere utilizarnos, que Dios quiere que seamos instrumentos de salvación para muchas personas más. Amén. Este mensaje que el Señor nos da, entonces, no es solo para nosotros, es también para los demás. Y usted va a ser ese canal, usted va a ser ese camino para que las demás personas se encuentren con Cristo resucitado. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor, querido hermano. El Señor nos está poniendo hoy un propósito de vivir su palabra a cabalidad. No pierda el tiempo, querido hermano, que tu corazón no se perturbe por las cosas de este mundo, porque Dios tiene mejores cosas preparadas para ti. Amén.